Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero mostrar la segunda parte de mi colección de la Sansevieria. La primera ya la tengo publicada y podéis encontrar el enlace para ver el vídeo en la sección de los comentarios. Va a ser un comentario fijado. Espero que sea interesante. Voy a mostrar la segunda parte, todas las plantas que tengo de la Sansevieria con los nombres. Espero que sea interesante el vídeo. Vamos a comenzar. Aquí amigos vemos la primera planta, es la Sansevieria robusta, una planta bastante común. Aquí tengo un par de macetas grandes, una se llama Fernwood, también una variedad bastante común. También aquí tengo una Sansevieria Bancel que está recuperándose después de cambiarle la maceta. Está mejorando su forma y el color. Aquí tengo más plantas, una de las medio cilíndricas, la compré sin nombre y aún no sé cómo se llama exactamente. La Sansevieria amazoniana variegada, bastante grande. Aquí tengo también la Sansevieria Malawi Bat, una Sansevieria cilíndrica, y al lado de ella está la Sansevieria Sinus semiorum, una planta también bastante rígida, medio cilíndrica. Las hojas son bastante gruesas, aunque yo compré una que también vino con este nombre y se ve distinto. Aquí está la Sansevieria Leopard Bat, también una cilíndrica, y aquí está una Sansevieria que se llama Ethiopica Graf Reinet. En esta mesa casi todas las Sansevierias son las Sansevierias naturales, digamos que crecen en la naturaleza y no tienen ningunos cambios por la gente. Aquí está Ale Blue Bat, también muy bonita, tiene un color bastante interesante. Las Sansevierias que son, digamos, han sido tratadas por la gente pueden tener más colores. Francisi, pero estas Sansevieria también merecen tener un lugar en la colección, las Sansevierias que son originales. Robusta variegada, que no tiene mucha variegación, pero algo de color sí que tiene, color amarillo. Aquí al lado podemos ver una Sansevieria que se llama Humiflora Fiquisola Crossing, una planta también bastante grande, bastante fuerte. Las hojas son muy rígidas y muy duras. Al lado de ella está la Sansevieria que me encanta, es la Sansevieria forscaliana se llama. Tiene un color un poquito como azulado. En su tiempo compré la planta madre y después me salió esta cría y la separé un poquito con un trozo de plástico porque del principio no salió bien del sustrato, igual que aquí podéis ver como esta Blue Bat no salió muy bien del sustrato y tuve que separarlas un poquito para que tengan espacio para crecer. Aquí está la Sansevieria Tough Guy y así se ve toda la zona, toda esta mesa bastante grande con las Sansevierias de tamaño bastante grande también. Aquí tengo otra que se llama Tough Lady, una que se llama Megan, otra se llama Ed Abbey o Patents. En la primera parte yo mostraba esta Sansevieria pero variegada, aquí la tengo verde. También tengo una que se llama Fishery, una planta bonita. Hoy voy bastante rápido porque voy mostrando toda la colección. Otra se llama Dragon Wings. En el futuro haré más vídeos sobre las plantas, mostrándolas más de cerca cada una, pero si hago un vídeo muy largo, va a ser 3 horas. Esa se llama La Lina. Aún está tardando un poquito para recuperarse por completo desde que la recibí. Llegó muy deshidratada y le cuesta recuperarse, pero poco a poco. Aquí está otra que se llama Córdoba variegada Big Size, una Córdoba muy interesante, bastante grande, tiene 2 crías también, pronto las pondré a la venta. Aquí está una Sansevieria metálica Siam Silver, me llegó una planta así con las hojas bastante finas de metálica. Aquí está otra que se llama Rocker, es una Sansevieria cilíndrica bastante gruesa con las hojas bastante robustas. También es bastante simpática, aún es joven y no se aprecia toda la belleza de esta planta. Aquí está otra que se llama Personi y aquí tengo una Kirki Metallic Silver. También recibí en su tiempo la planta madre en una hoja y después me sacó una cría. Tiene un color como plateado. Tengo muchas Sansevierias de Kirki, diferentes variedades. Aquí está otra que se llama Mbay. Una planta de momento compacta, pero va a crecer más grande. Esta me la regalaron, estaba plantada
de una hoja, digamos cortar una hoja y salió. Baetrino, que también creció de una hojita, poco a poco empieza a coger las hojas más, le salen las hojas más gruesas. Otra preciosidad que se llama chanín, tiene hojas muy bonitas, un color bastante llamativo, bien bonita la planta. Otra se llama hobbit, esa sí que es compacta. Aquí está otra que se llama katana variegada, es digamos la sansevieria más problemática para mí, porque cada 2x3 le salen las manchas en las hojas. Ya la planté en el sustrato 100% mineral, sin nada de ingredientes orgánicos, a ver cómo va a sentirse ahora. Le tuve que cortar varias hojitas. Aquí está otra que se llama Mason Ball, muy bonita también, y ha crecido bastante desde que la compré. Esta planta, muy bonita, preciosa. Aquí está otra que se llama Nacorn Luen, un nombre bastante complicado, pero la planta es muy interesante, también bien bonita. Las hojas nuevas son más plateadas y poco a poco se ponen más verdes. Aquí está otra que se llama híbrido de agata, pero voy a mostrar un poquito más esta porque tiene una forma bonita. Y aquí está esta ágata. Ágata también ha crecido mucho, todas estas hojas grandes han crecido ya en mi casa. Me parece una planta preciosa y muy elegante. Tiene una forma interesante. La verdad es que la familia de la Sansevieria tiene muchísimos tipos distintos. Hay cientos y cientos de variedades y cada vez aparecen más nuevas. Otra se llama Halley Striated. La verdad es que si la leemos según las normas de lengua española, sería Ayi el nombre, pero todo el mundo la pronuncia como Halley, ¿vale? Así que yo la pronuncio también así, por ejemplo, siempre en todos los sitios donde la he visto y escuchado la llaman Halley. Kirki variegada, otra planta también de Kirki. Por desgracia la hoja nueva sufrió un daño por mi parte, al cerrar la ventana la cerré un poco. Aquí está otra que se llama Watermark, una planta muy bonita, es un Dragon Watermark. Esta plantita también es muy interesante, no recuerdo su nombre porque a veces los nombres es difícil de recordarlos, incluso aquí en el palito ya se desapareció, se quemó el nombre, tengo que buscarlo. Se llama Doris variegada, esta planta se llama Doris variegada, una planta de momento compacta pero también muy bonita, amigos, como podéis ver el color es muy interesante. Aquí, ¿qué más tengo? Tengo mi Sansevieria tanzánica. Tanzania variegada también. Es muy bonita, parece un poquito por la forma de crecer amazoniana, pero tiene más hojas. Aquí otra que se llama Guto, me la regaló una amiga porque estaba medio muerta la planta y me dijo a ver si lograrás recuperarla. Bueno, no puedo sacarla de momento, pero ya está sacando una cría. Y al final, después de tratarla con muchísimas cosas, aplicar diferentes productos, al final logré salvarla y me dio raíces. Aquí está Pinguicula agave, uno de los híbridos de la Sansevieria pinguicula, que me encantan. Las pinguículas son muy bonitas. Aquí está una Sansevieria bruda, que aún no está en su mejor momento, que también me dio una vidilla para que empiece a enraizarse, pero por fin logré que sacara las raíces. Aquí está otra Sansevieria Beauty Sensation, que también me la regaló otra amiga que estuvo en muy mal estado la plantita y la quería tirar y yo le dije, bueno, déjala a mí a ver si la recupero y yo veo que está recuperándose poco a poco. Aquí está otra Sansevieria que se llama Kirki también, pero en este caso Kirki pulcra. Es una variedad natural, digamos, que crece en la naturaleza. Creo que es de orígenes de algunos países de África o de la India. Una de las dos cosas. No están cerca, África y la India, pero es uno de los dos sitios. Aquí está otra que se llama Duneri variegada, que también logré sacarle unas semillas cruzándola con otra planta, con otra variedad de Sansevieria. Y ahí está sacando también un hijito. Aquí tengo otra que se llama Rosalí. Rosalí también es muy bonita y Rosalí también tiene un niño. Le está creciendo ahí abajo. Las Sansevieria a la hora de sacar la cría paran su crecimiento, casi no se desarrollan.
De esta planta, por desgracia, perdí el nombre. Tengo que buscarla. En algún sitio tengo que tenerlo apuntado. Pero bueno, es simpática también. Es como medio de hoja rígida. Aquí tengo otra que se llama cinta variegada. Una planta bastante bonita con las hojas plateadas. Y le gusta agua a esta planta, a pesar de que es cilíndrica, la riego con bastante cantidad. Otra que se llama cassie. Y si comparamos estas dos plantas, la cinta y la cassie, para mí se ven igual. La verdad es que no sé, tenían dos nombres distintos, pero no sé por qué se llaman así. Macrophylla variegada. También la planta madre me sacó una cría. La cría es muy bonita. El color en muchas plantas aparece con el tiempo. Del principio se ve más verde la cría, pero el color se pondrá mucho más intenso con el tiempo. Suele pasar a muchas sansevierias. Vale, aquí tengo otra plantita que se llama Marsa Antiani. Un nombre bastante bonito, ¿verdad? Como una actriz. Una actriz también de la India, de por ahí. Pero bueno, la plantita es muy elegante también. Aquí está otra sansevieria, me encanta. Se llama Robúscula. Tiene varias crías. Las crías, por lo menos dos, las tengo a la venta. Es una variedad muy bonita con las hojas muy rígidas, muy gruesas y un color verde muy intenso. En mi opinión es una planta preciosa y tiene una genética muy buena, que es muy sana la planta y muy bonita. Aquí la vamos a poner a su sitio y vamos a seguir viendo lo que nos queda de las plantas, porque aún amigos nos queda un montón. Aquí podéis ver toda esta zona. Está delante de la ventana, recibe mucha claridad, mucha luz natural. Yo no uso lámparas de luz artificial, gracias a Dios no necesito, porque en mi casa siempre entra mucha luz natural y las plantas se encuentran bastante bien. Aquí tengo la sansevieria de hojas más suaves. Aquí tengo plantada de hoja sansevieria metálica, que al final va a ser como una aubrutiana normal. Como no tengo aubrutiana normal, sin más, la planté a una sansevieria que se llama Christie, que tiene un color muy bonito. Las hojas son muy llamativas, con estas rayas amarillas así. Es precioso, parece bastante a Gold Flame, pero esta tiene color más interesante. Aquí está otra que se llama Pearl Young. Se la traje de Londres en su tiempo. Aquí en la isla no las venden. Es muy bonita también. Aquí está Sansevieria Whitney. Esa es más común, pero no menos bonita por ser común. Aquí está otra que se llama, es bastante alta, Sansevieria Silver Queen. Tiene las hojas, sobre todo las hojas jóvenes, como podéis ver, son muy plateadas, muy bonitas, bastante finas. Y más abajo tengo unas Honey, una que se llama Honey Emerald, también bastante común y ha crecido mucho. También hay otra que se llama Striata. Se supone que en el centro de la hoja tiene que tener una línea amarilla, pero por desgracia esa no tuvo buena genética. Me la mandaron por correo y llegó una planta más verde, pero bueno, tal vez en las crías le saldrá algo más interesante. Esta es Honey Dennis, que también es muy bonita, parece bastante a Sansevieria Whitney, pero la versión compacta y el color no es tan claro de los bordes. Aquí está otra que se llama Senigambica, de hoja muy rígida, a pesar de que parece que de ser hoja suave, no, la hoja es bastante rígida, es muy bonita. Estuvo floreciendo y con ella yo pude cruzar la Sansevieria Dunnery y de ahí saqué estas frutas. Crucé estas dos variedades, vamos a ver qué va a salir. Está sacando otra cría, del principio me llegó esta planta que estuvo floreciendo, después me dio una cría más y aquí está saliendo la tercera plantita en la maceta. Me gusta mucho también. Aquí también tengo la Sansevieria metálica aubrutiana o aubrutiana metálica. Mirad qué hoja más bonita le salió. Ojalá que tenga más hojas de este color. Me encanta, es muy bonita también. Esta plantita tuvo un problemita con la hoja, pero se secó la herida. Pues aquí pueden ver toda la habitación, toda la planta. En este cuarto tengo muchas y muchas sansevierias. También tengo alguno que otro helecho, que helechos también me gustan bastante. Prestamos un poquito de atención a ellos. Tengo una Platycerium, tengo una helecho Nephrolepis variegada, que se llama Nephrolepis dasada. Como podéis ver, algunas hojas
tienen variegación y se ve muy muy bonita. He notado que más lejos está del sol, más variegación le aparece. Una Microsorum, aquí esta zona está un poquito desordenada. Y también yo recibí un paquete con las sansevierias nuevas, pero de estas vamos a hablar en el futuro. Aún están en el proceso de la adaptación. Les estoy aplicando productos de fumigación y estoy tratándolas. Aquí en otra habitación, ya estamos en otra habitación. Aquí está Massaniana Whale Fin, aleta de ballena. Es muy muy grande, la verdad es que la hoja ni cabe. Toda la planta no se puede mostrar, digamos, en la imagen porque es muy muy alta. Llevo conmigo varios años también esta planta, ha crecido mucho. Aquí tengo otra Massoniana variegada. Tengo muchas de estas plantas de Massonianas variegadas. Me encantan. Y si puedo y encuentro estas plantas, yo las compro casi siempre, si puedo permitírmelas. Aquí está otra que se llama Concina. Y la verdad es que es un poquito cansina porque las crías le salen con muchos problemas. Esta es la cría, esta es la planta madre. Y cuando le salen las crías, suelen moverse mucho dentro de la maceta. Así que la planté en un cuenco así, casi plano, para darle la oportunidad a las futuras crías salir sin problemas a la superficie. Porque si no, llegan hasta el fondo de la maceta y se quedan paradas ahí y se estropean. Así que dando esa forma, yo espero que a partir de ahora crezcan bien las crías. Aquí tengo otra Sansevieria que es una honey también. Una honey no muy típica, es Queen Marble. Una planta muy simpática, también compacta, con las hojas medio rígidas y color algo plateado. Aquí muestro un grupo de las Sansevierias Massonianas variegadas. No vamos a parar en cada una de ellas, simplemente las vamos a ver en el grupo. Tengo muchas y me gustan cuando estén así 2, 3, 4 hojitas en la maceta, así que no las separo ya. Hubo un tiempo que las estaba separando, vendía algunas crías, pero ahora no las separo y las disfruto. Aquí está un grupo de honey. En general no tengo mucha honey, pero tengo, por ejemplo, una que se llama Lux Pride. Me gusta esta variedad. Esta se supone que tenía que haber sido una planta muy bonita, pero no fue. Bueno, es una planta normal. En su tiempo me llegó y tenía algo de variegación, pero creció completamente verde. Yo mostraré esta planta más adelante como debe ser esta planta y mostraré el nombre. Aquí está una honey que se llama Silver Star. También en su tiempo compré una planta y me ha crecido bastante. Ya la maceta está bastante llena. En el futuro tendré que separar algunas crías. Aquí está otra que se llama Golden Honey o Honey Gold también. Es una cría que me salió de la planta madre y ya tiene 2 crías propias. Aquí también tengo una que se llama Striker. Es una planta muy bonita. Podéis ver qué color tiene y las hojitas así un poquito onduladas. Está sacando una cría ahora mismo. Me encanta. Esta sí que es muy muy bonita. Aquí está otra que se llama, siempre se me olvida su nombre, Yellow Thrive, si no me equivoco, pero ahora lo confirmo. Sí, se llama Yellow Thrive. Una plantita así también, bastante simpática, con las hojas bastante finas y variegadas. Honey Philippine, también una honey muy bonita. Como podéis ver, tiene un color muy interesante. Preciosa la plantita, ha crecido bastante porque las compraba, casi todas esas honey las compraba muy muy chiquititas, de 2, 3 hojitas como mucho. Aquí está Green Mold. ¿Recordáis? Antes mostré una planta completamente verde, pues se supone que iba a crecer así, pero esta sí que tiene muy buena genética. Es muy bonita. Aquí está otra honey que se llama Solid Gold. Una planta muy bonita también. Y aquí está otra honey que siempre se me olvida su nombre. Se llama Tower o Siam Tower se llama. Y yo veo que está perdiendo un poquito la variegación. Algo le queda, pero en su tiempo me llegó muy enfermita. Tenía un problema de hongo. Y como podéis ver, muchas hojas tuve que cortarle por partes o por completo porque estaba infestada con ese hongo. Y después de mucho tratamiento, por fin empezó a sanarse, pero sacar las hojas más verdes. Pero bueno, prefiero que esté más verde que esté enferma. Así que se nota que la genética se ha combatido, ha combatido este hongo. Y ahora está más verde por eso también, porque está más fuerte la planta. Más color verde tiene, más fuerte es la planta, más claras son las hojas, más débil es la planta. Otra que se llama Star Mint Green Marble.
Una plantita que la traje en su tiempo de Nueva York. La traje en el equipaje de mano. La plantita no es muy interesante, pero le tengo mucho cariño. Otra que se llama Strilated variegada. La planta madre es viejita, viejita y está muriendo poco a poco. Y la otra veo que empieza a florecer. Le gusta florecer esta planta con frecuencia. Y para mí es una planta muy bonita. También tiene las hojas semirígidas y las hojas tienen un color interesante. Como podéis ver, la variegación es bastante simpática. En las hojitas así en el medio de la hoja pasan estas líneas claras. Me gusta. Aquí también podéis ver este color interesante. Preciosa. Y vamos a seguir viendo más plantas. Aquí está la cría de la amazoniana variegada que yo mostré en otra habitación. También, por cierto, la traje de los Estados Unidos. Esa es de Florida y un amigo que vive en Virginia me la mandó a mi hotel cuando estuve hospedado en Nueva York y yo la traje también de Nueva York. Así que no la vendo porque también le tengo mucho cariño a esta planta. Aquí está otra planta que se llama Sudvala variegada. Es muy bonita, el color de las hojas es precioso, podéis ver. Esa es la cría. La cría la tengo a la venta y la planta madre yo la dejo para mí. Pero bueno, a mí no me importa dejar las dos. Algunas personas me han escrito por Instagram preguntando por la lista de lo que vendo y aviso, por si quieren escribir a alguien más, que las plantas no son baratas. No son baratas porque a mí me costaron bastante caro y claro que no las voy a vender tampoco regalando. Y tampoco me importa quedármelas para mí, así que si alguien está interesado, me escribe y si quiere las compra, pero solo dentro de España las puedo enviar. Aquí está otra que se llama Sudvala Purple Leg, una planta también bastante interesante, que tiene manera de sacar las crías muy peculiar. Es como estas concinas también, que las crías salen y dan muchas vueltas dentro de la maceta, a menudo empujando la madre hacia la superficie, arrancándola literalmente del sustrato. Así que yo creo que esta la cambié de maceta como 4 o 5 veces y al final logré sacar las crías para afuera. Y se ve simpático, parece como si fueran las piernas colgadas, ¿no? Como si estuviera sentado ahí, las piernitas así colgadas para afuera. Una planta bonita. En su tiempo vendí 2 crías de ella y estas 2 crías aún están jóvenes. La voy a poner al suelo ahora, en el suelo. Y vamos a seguir con las demás plantas. Aquí, por cierto, podéis ver toda la vista. Es mi dormitorio. Así se ve mi dormitorio. Puse algunos estantes y puse las plantas encima. Aquí está una sansevieria que se llama Bantel Sensation o Bogor. Yo creo que yo también tengo otra que la mostraré al final del vídeo. Probablemente este es Bogor y la otra que tengo al final del vídeo la mostraré, se llama Bantel Sensation. Se parece bastante, tiene las hojas muy bonitas, semirígidas, el color es muy interesante como podéis ver. También me llegó en bastante mal estado, medio muerta, pero se recuperó al 80% diría yo actualmente. Otra trifasciata que se llama Casper, está sacando una cría, es muy bonita también. El color de las hojas es muy interesante, como podéis ver, bastante plateado. Voy a quitarla para mostraros otra mazaniana variegada que me está sacando una cría ahora mismo y la cría tiene un color muy bonito. A menudo las crías suelen salir más oscuras y aclararse con el tiempo, pero en este caso yo veo que la cría está saliendo muy bonita desde el principio. Vamos a seguir viendo, voy a colocarla a su sitio. Estoy grabando todo así más o menos rapidito. Moonshine Brazilian, que está sacando una cría también. No estoy seguro que la cría haya heredado la genética de la planta madre, porque la planta madre es preciosa. Puede ser que la cría salga simplemente como Moonshine normal. Aquí tengo otra sansevieria que se llama Cleopatra, que son 3 plantitas en la misma maceta. Es preciosa, tiene las hojas rígidas y un color muy interesante. Muy bonita la planta esta. Una cría es más pequeña y otra es más grande. Aquí está otra sansevieria Moonshine que se llama Splash. Tiene un color muy bonito, como podéis ver. Es preciosa, la quiero mover para mostraros un poquito mejor, pero bueno, hay poco espacio para mover las plantas, pero podéis apreciar el color porque es muy bonito. Las hojas así son plateadas con el color amarillo como cremoso.
Una preciosidad de la planta. Hace tiempo quería tenerla y por fin conseguí esta planta. Aquí está otra que se llama Futura Variegada. No tuve suerte con la genética de la planta. Me refiero que llegó con muy poco color, porque Futura Variegada suele ser una planta muy bonita. Pero bueno, también hay esperanza que las crías saldrán más bonitas. Otra que se llama Hedgehog o Erizo. Una cilíndrica bastante peculiar, que tiene una forma así como de un erizo, ¿no? Muy simpática, Hedgehog. Y nos falta ver, amigos, nos falta ver el alféizar improvisado que yo instalé aquí en esta habitación. Hay una sansevieria que se llama Halley Pink Bat. Tiene un color como un poquito rosadito. Aquí está Córdoba variegada compacta. También es preciosa. Me encanta. Aquí tengo otra, no me acuerdo su nombre, se llama Baseball Bat variegada. Otra acá. Sí, es la planta. Simpática. Otra que se llama Margarita, que hace poco le separé la cría, que ahora va a vivir en Barcelona, en casa de un chico que la compró. Francisi Yellow variegada, también una Francisi muy bonita. Aquí tengo otra Kirki variegada, que en su tiempo me dio un problema para sacarle las raíces, porque no quería dar las raíces, pero al final sí que se dio y empezó a crecer. Otra que se llama Dancing Dragon, un dragón bailando, una planta muy interesante, bastante llamativa, con hojas plateadas y variegación de color verde oscuro. Preciosa es la planta. Aquí una que me encanta que se llama Bonsell Platinum Cross, la planta madre y dos crías. En su tiempo regalé una plantita a un amigo que vive por aquí y me quedan dos crías más. La grande la quiero dejar para mí, la pequeña está a la venta. Aquí está la planta que se llama Rorida, una de las sansevierias más caras, pero variegada tiene que ser. Rorida normal no cuesta mucho, pero Rorida variegada puede costar 350 euros por la planta de ese tamaño, un poquito más grande. Otra que se llama Lavronos Blue Clone variegada, también es preciosa, en mi opinión, una planta muy bonita. Aquí está una chiquitita que se llama Kismayo, una planta muy bonita que va a crecer más grande. A menudo compro las plantas pequeñas por el precio, porque más pequeñas salen más barato, aunque salen caro, pero más barato que las grandes. Aquí está Gabriela White variegada. A pesar de que el centro se ve más amarillo, las hojas con el tiempo se aclaran y se quedan completamente blancas. Las partes amarillas se quedan completamente blancas. Aquí está la Sansevieria Pagoda, que es bastante simpática, pero lo que pasa es que está sacando las raíces en el medio del tallo y así que en el futuro probablemente tendré que cortarla por la mitad, porque no es normal lo que está haciendo. A veces les pasa. Silver Silk variegada, también es muy bonita y a pesar de que tiene este color tan claro, tan amarillito, no da problemas, crecen bastante bien. A veces las plantas muy claras no crecen muy bien. Bonsell Yellow variegada, también es preciosa, con una cría. Aquí tengo Pingüícula variegada que me está sacando una cría preciosa, que ya puedo ver que la cría va a ser muy bonita también de colores. Aquí está Pingüícula disdicha, esta planta grande. Hace poco también le separé la cría y la mandé al mismo chico que compró Margarita. Ahora solo me queda la planta madre. Aquí está otra Sansevieria amazoniana variegada, tiene una forma bastante peculiar. Aquí está otra planta que no tiene un nombre, solo tiene 3 letras. Su nombre son 3 letras. Y es bastante raro porque suelen darle nombre a las plantas, pero esta solo tiene esta nomenclatura, digamos. 3 letritas. Pero es muy bonita la planta también. Y yo tengo de la variegación amarilla, también existe de variegación blanca. Aquí está una robusta white variegada, que también es preciosa. Esta plantita también estuvo muy deshidratada, podéis ver algunas arruguitas y tarda mucho para recuperarse por completo. Francisi, pero variegación blanca. No se nota tanto como la variegación amarilla, pero si la vamos viendo más de cerca se ven tonos claros, blancos. Aquí está otra que se llama Medusa, que es una cilíndrica muy compacta con las hojas plateadas. También bastante simpática en mi opinión. Bueno, a mí me gustan todas. Otra amazoniana con su cría. La verdad es que es la cría
que yo separé en su tiempo y la cría ya dio su cría propia. Las hojas son bastante rígidas y un poquito así como rugosas. Aquí está otra Honey, que se llama Honey Martins. La planta madre me llegó en bastante mal estado, como puedes ver las hojas estropeadas, pero está sacando una cría bien bonita al lado. Las Sansevierias Honey son más frágiles, digamos, para el tema de transporte. Suelen estropearse mucho las hojas, pero las crías, cuando ya las tenemos nuevas en casa, ya podemos sacar una planta bonita. Y aquí está otra que se llama Bogor, se llama o Bogor o, como ya os dije antes, el otro nombre, no sé cuál será, o Bantel Sensation, pero vamos a ver. Y también Black Ant, que no le presté mucho asunto, pero está la Sansevieria Black Ant al lado del Bogor, una planta bonita. Bueno amigos, así se ve toda la segunda parte de mi colección. La primera parte la podéis encontrar en el enlace del vídeo. Espero que haya sido interesante el vídeo. Son plantas preciosas y nos vemos en los próximos capítulos de mi jungla urbana. Cuidaos mucho y adiós. También podéis suscribirse a mi Instagram que se llama Nico en Jungle. Hasta la próxima.